Duerme, pero no es capaz de descansar porque aunque sus ojos están cerrados, sus heridas, las internas, siguen abiertas, a la espera de que la cicatriz del tiempo sea la que las apague. Eloy Moreno, del libro Invisible. Híjole, si no han leído este libro, se están perdiendo de algo muy que maravilloso, muy valioso, ¿no? Muy fuertísimo. Muy fuertísimo. ¿Ya lo leíste? No. Se te Bueno, yo está diciendo. asumía que era algo muy fuerte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabes este libro, o sea, nunca en mi vida he llorado tanto con un libro como con este, pero de sollozo, o sea, de Así de pulmón pegado, sí, muy así. cañón, ¿eh? Sí. Así es Ay, que qué fuerte. Lo voy a leer. lo tienes que leer, o sea, es un must. Muy bien. Muy, muy bonito el libro, que bueno, este libro habla del tema que vamos a hablar de hoy, que es de bullying, ¿no? Es un libro de un niño al que le hacen bullying en su escuela, pero está, híjole, pegadors. Oye, sí, de por sí el tema es pegadores, ¿no? Ujú. Y siento que el nombre solo le dio como más mercadotecnia, pero me choca que la gente diga, el bullying siempre ha existido, pero antes no nos quejábamos. Ah, 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 qué ok. excelente estrategia para mejorar el bullying. No, no sé. Justo fíjate que hablando de libros y de series y de películas y demás, ¿qué crees? Me eché la serie de Paco Stanley. Ah, yo también la quiero ver, ¿eh? También la quiero. Ayer terminé una de mis series, creo que empezaré con Paco Stanley. La verdad es que me la eché en contra de mi voluntad, pero hazte de cuenta que mi esposo y Patti Chapoy son uno mismo, ¿no? O sea, a Andrés le encanta el chisme, o sea, le Sí. encanta. Entonces, claro que vio la serie y dijo, yo la tengo que ver. Yo dije, no manches, ¿en serio vamos a ver eso? Bueno, la vimos. Está bastante mala, la verdad. Ah, yo pensé que ibas a decir que era una grata sorpresa. No, no es grata sorpresa. Pero, o sea, sí te das cuenta de la época en la que vivíamos, o sea, Ay, no, sí, qué con tristeza. razón estamos tan traumados. Qué impresión, ¿eh? Qué impresión lo normalizado que estaba agredir a otra persona. Es increíble. Ujú. Por eso no nos quejábamos del bullying en nuestras épocas, gente. O sea, es Sí. precisamente por eso. Sí, 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 totalmente. porque, pues, era súper normal, ¿no? Estar pendejeando al otro, la verdad. Sí, 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 claro. Y bueno, pues, Paco Stanley es una viva imagen, era, pues, el programa más visto en México, y era agresión tras agresión tras agresión, más acoso sexual en vivo y a todo color, en directo. Sí. Ayer estaba viendo justo un video en donde sale Paco Stanley presentando a Shakira. Shakira en su primer disco, o sea, tenía 19 años. Y entonces la saluda y todo, y le dice: "¿Tienes 19 años?". "Sí". Dice: "No, ay, no, no lo puedo creer. Sí hay, y bien", ya sabes, y la hace que se dé una vuelta enfrente de Sí. todos, pero ella súper avergonzada de que no quería hacerlo. Y dices: "Está cañón", o sea, cómo todo eso era motivo de que tú te carcajeras de la risa en tu casa, en tu sillón, ¿no? Pensando que Ajá. Que eso estaba bien, o que dijeras, pues claro, o sea, o sea, para eso es, ¿no? O sea, para que se den la vuelta y entonces todo mundo se las pueda sabrosear completas y eso está bien, ¿no? a Porque eso para, pues iba. para eso son bataclanas, ¿no? Claro, entonces, mi reflexión a todo esto es, o sea, no es culpa, entre comillas, de los jóvenes que hoy el bullying esté peor que nunca. Es culpa de que nosotros los padres vivimos en una generación en donde la agresión estaba normalizada y nosotros estamos educando a esos niños y a esos jóvenes. ¿Cuál es Claro. la sorpresa? Sí, no, yo no de verdad no entiendo por qué se sorprenden tanto. O Ujú. sea, es lógico, pero si seguimos como
sembrando estas semillitas. Obviamente sí creo que menos, ¿no? Sí creo que, o sea, sí hay, en algunos casos puede haber como algún avance, pero en realidad, pues en realidad lo seguimos haciendo. O sea, en cositas tan chiquitas como el escuchar que todavía hay niños menores de 10 años que siguen etiquetando a otros con ciertas cosas, con la forma de su cuerpo, con lo que tienen o lo que no tienen, con si hacen o no hacen. O sea, eso es un resultado directo de lo que se habla en su casa. Esa es la realidad. O sea, para mí sí creo que esa es la realidad. O sea, no creo que haya manera de que un niño le diga a otro, ay, pero tú no cuentas porque tú eres tonto, o tú no cuentas porque lo que sea, sin que alguien se lo haya enseñado. O sea, esta parte de, ay, es que ahora ven tantas cosas en la tele. Ay, no. O sea, tenemos que ser responsables. O sea, sí de verdad tenemos que agarrar la responsabilidad de decir, a ver, si yo me llevo así con mis hermanos, o si yo me llevo así o si sigo promoviendo que mi papá me haga las mismas bromas, a mí como esta persona de 40 o 50 años, pues es que no necesitamos clases de bullying, ¿no? O sea, no hay una lección, no te sientan para decirme, vas a molestar a los altos por altos, a los gordos por gordos, a los flacos, o sea, no, nadie te da lecciones, pero lo observas y lo aprendes. Sí, bueno, o sea, mejor claro ejemplo, ay, quién sabe qué dije, pero bueno, un claro ejemplo de todo esto es estos videos que se han hecho virales de TikTok en donde los papás molestan a los hijos, Ujú. ¿no? O sea, esta parte donde hay uno que les avientan un queso, ¿lo has visto? No, Ay, no, 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 es que a mí no sabes cómo me ponen esos videos. O sea, está un bebé llorando y entonces el reto es que cuando tu bebé esté llorando, le avientes una rebanada de queso en la cara y que entonces eso hace que dejen de llorar. Y sí, pues efectivamente, pero claro. ves a los pobres bebés, pero son bebés, Sam, o sea, bebés Ay, de no. 6, 8, 9 meses, llorando, privados, ya sabes cómo se privan los bebecitos, así de Sí, y luego y les avienta la mamá o el papá el queso en la cara y se quedan como de, ¿qué ¿qué te pasa? pedo? O sea, O sea, ¿qué está ¿qué pasando? onda con mi mamá? O Sí, o sea, sea, hasta el bebé tiene ese juicio, ¿no? De, ¿qué te está pasando? ¿Qué es esto? Y dices, no puedo, no lo puedo creer. o sea, pero qué, o sea, y aparte, o sea, no es suficiente con demostrar que eres un imbécil, no. Aparte lo tienes que transmitir al mundo entero en YouTube. O sea, pero qué calidad de gente es esa, ¿no? ¿Qué calidad de gente todavía puede ir por la vida que no están tan lejos de nosotros, se los aseguro, ¿no? ¿Qué calidad de gente puede ir todavía por la vida diciendo, ay, pero pues no lo cuentes porque es de esta forma, o no le hagas caso, o sácalo del juego, pues ya no juegues con él, o sea, ya no juegues con él si no cumple con estas características. Pero si lo ves en las escuelas, entre las propias mamás, Sí. o sea, yo tengo una amiga que cambió a sus hijas de escuela porque sus hijas no se terminaban de acoplar bien en la escuela en la que estaban. Y dice que cuando ella llegaba a los desayunos de las mamás, no la juntaban, ¿no? No la juntaban porque era como la mesita de las mamás populares de Ay, nuestra edad. Ajá, te sí. lo juro. La mesita de las mamás populares, y eran las populares, pues porque siempre han sido las populares, justamente por todos los juicios que ya sabemos que vienen, que tienes que cumplir como para ser popular, y que ahora son, o sea, regresan a la misma escuela donde fueron sus hijos, ¿no? Entonces son estas mamás que han ido toda la vida en la escuela, que siempre fueron amigas porque siempre eran las populares y ahora en los desayunos hacen la misma separación. Entonces, ella nunca pudo entrar como pues sí, ni a la mesa de las populares, y fuera de la mesa de las populares, como que las otras eran, pues, las nuevas, que les daban flojera a las populares, por supuesto, y como las otras dos que venían de otros estados, ¿no? Y una de ellas era ella. Entonces, o sea, como que dices, pero ¿cómo puedes creer tú que a los 40 y tantos años vas a seguirte sentando en la mesa de las populares como queriendo ver a todo el mundo de otra forma?
¿Por Sí, qué yo no creo, sienten? justo creo que de ahí, o sea, parte mucho de la educación con los niños, ¿no? O sea, como que el pensar que hay personas más valiosas que otras. Sí, Sobre todo en México, digo, no sé en otros países de Latinoamérica, seguramente pasa algo muy similar, pero sobre todo en México, sí hay muy marcada esta parte, ¿no? De pensar que hay personas más valiosas que otras. sí, claro. Existe muchísimo clasismo y elitismo, y es, pues, otra vez, es algo normal para nuestra sociedad. Por lo tanto, los niños crecen pensando esto, ¿no? ¿Y quiénes son más valiosos que otros? Pues empecemos por el color de la piel, por ejemplo, ¿no? O sea, los Claro. blancos son más valiosos. Los que tienen ojos claros, uy, todavía más, se les da Más valiosos, ¿no? un bonus. Sí, claro, el color del pelo. O sea, esas cosas, ese tipo de privilegios, Ujú. o sea, pero no hay ningún, o sea, absolutamente ningún estudio en el mundo, ni lo habrá, en donde implique algo el tono de tu color de pelo, el tono de piel, el tono, o sea, en realidad no implica absolutamente nada, ¿no? Pero claro, es la historia de donde vamos viniendo y la hegemonía anterior que hubo, ¿no? O sea, la colonización, todo eso nos va haciendo estragos incluso hasta el día de hoy. Y de ahí súmale todas las demás como leyes no escritas que existen. O sea, de ahí hasta cuando en las escuelas, si llevan ropa diferente, si llevan mochilas diferentes, digo, eso también pasaba obviamente en nuestra época, ¿no? Si llevas el estuche más padre, te atribuyen ciertos, como ciertos, pues no sé si es poder, pero sí ciertas como características, ¿no? Entonces, de que ya tú tienes este poder de tener el estuche más padre. No se hable si tienes unos rasgos físicos y sin importar de qué color seas o de dónde vengas, si te acercas más a un normativo de belleza, puta, tienes muchísimo más poder si tienes un cuerpo hegemónico. O sea, básicamente para triunfar en este mundo, de acuerdo a esos códigos, ¿no? Tienes que ser un hombre blanco, delgado, de ojos azules, viviendo en el occidente. Esa es la fórmula, esa es la receta perfecta. Ah, bueno, y por supuesto, cisgénero y heterosexual. Vistiéndose de Calvin Klein. Así, Exacto. de Oliendo Tommy a Calvin de Klein. Tommy Hilfiger. Ajá, exacto, ¿no? Esa es como la hegemonía. Y sí creo que mucho de eso obviamente tiene que ver, pues sí, la historia, como decía. Y otra parte, pues mucho del capitalismo también. Sí, ¿no? Esa es otra de las cosas que te hace más valioso, como que entre más productivo seas, más valioso eres, ¿no? Ujú. O Sí, sea, ¿cuántas veces también hemos escuchado esto como de que es un flojo, es un bueno para nada, a los mexicanos no les gusta trabajar, cuando somos el país que tiene más horas laborales en el mundo y seguimos pensando, seguimos teniendo la idea en la cabeza de que los mexicanos son flojos. No sé de dónde sale esa creencia. En sí, fin, no. es esta parte, ¿no? Como de que entre más produzcas y entre más económicamente solvente seas, más valioso eres para la sociedad. Por lo tanto, pues, para el mundo, ¿no? Sí, para la gente que te rodea. Para la Entonces, gente que te ¿cómo rodea. se va filtrando toda esta información para que hoy nuestros niños sean mucho más mordaces con uno con el otro y sean mucho más violentos y tuvieran como esta necesidad de fregarse al otro, de estar todo el tiempo queriendo hundir al otro? ¿Cómo es que, o sea, cómo crees tú cuál es el proceso que se sigue para que tengamos los resultados que tenemos hoy en día? Es que yo creo que es muy sutil, ¿no? Y a veces creo que es difícil darse cuenta como papás cómo estás promoviendo ese tipo de cosas. Pero, o sea, creo que es otra vez cómo está construida tu cabeza, ¿no? Cómo está construido tu aprendizaje de pensar qué te hace a ti valioso como persona. O sea, yo, Monse, tengo una idea como mamá, como adulto, como mujer, de qué es valioso para la sociedad, para la gente que me rodea, como tú dices, ¿no? Y eso lo voy a llevar a cabo en acciones, ¿no?
Lo voy a llevar Ujú. a cabo en la casa en que vivo, el coche que tengo, la ropa que uso, el contenido que consumo, ¿no? Por ejemplo, de televisión, de podcast, de lo que sea, ¿no? Y entonces eso va a hacerle una imagen a mis hijos de lo que se debe de ser, ¿no? Y cualquiera que no llene ese molde o ese estándar, pues es menos que yo, ¿no? Ujú. Creo que es un poco así como se va filtrando. Y lo que yo comunico como mamá o como papá, ¿no? Si estoy comunicando cosas, si estoy hablando, por ejemplo, constantemente del dinero, ¿no? O de la riqueza que tengo, o las cosas que compro, o etcétera, o si O estoy de lo que no hablando, tengo, o de lo ¿no? que no tengo, o si estoy hablando constantemente de mi cuerpo, ¿no? De lo que tengo que cambiar, o si me hago una cirugía y me pongo botox y esto y el otro, ¿no? Y entonces se van haciendo constructos. Más sí creo también que los medios de comunicación tienen una influencia, ¿no? O sea, el otro día que íbamos en el segundo piso, justo mi esposo me decía, no entiendo estos espectaculares de Walmart, de Chedraui, de todos los supermercados, que ponen gente en sus anuncios con la que no puedes identificarte, o sea, no es, ¿qué personas de México son así como la del anuncio del Walmart, no? Sí, no, nadie. Pero tú como niño estás todo el tiempo recibiendo esos mensajes, ¿no? De qué personas son las que se merecen esos espacios y esos lugares. Y tú no estás ahí reflejado, ¿no? Sí, claro, es la representatividad. Ujú. Y todo lo que no nos representa, pues lo queremos como repeler. Todo lo que no se parece a mí, y esto sí, claro, también creo que es parte de nuestra responsabilidad, como enseñarlos a que o sea, este mundo es diverso. No es que ni siquiera, o sea, incluso me pica cuando dicen, es que está bien que seamos diferentes. No, es que ni siquiera decir que está bien, o sea, ya está bien parte de un hecho de que alguien pudo haber pensado que no estaba bien. O sea, eso ya es un juicio de valor. Es que este mundo es diverso. En eso, o sea, en eso recae la riqueza de nuestro mundo, es que hay muchísimas formas de pensar, muchísimos tipos de animales, ¿verdad? De ecosistemas, en fin. O sea, somos pura diversidad. Esto también como que creo que a mí hay una parte, por ejemplo, de todos los conceptos de inclusión que me pica y a lo mejor es porque, pon tú que no sepa, yo no soy especialista en cuestiones de inclusión, pero el ya decir, por ejemplo, en tu oferta comercial de una escuela, que eres una escuela incluyente, ya me parece que es algo excluyente. Sí, es como que no aclares que obscureces, ¿no? O sea, exacto. O sea, pues entonces, no, no soy incluyente. O sea, más bien deberían de poner en su oferta laboral las que no son incluyentes. ¿No? O aquí solo entran este tipo de niños con estas tipos de características, ¿no? Y no, no siento que sea una cuestión de, o sea, entiendo pues que seguramente alguien me va a decir, bueno, pero es que puede ser que no sean especialistas en tratar cierto tipo de condiciones o lo que sea, ¿no? Pero es que también esa es otra. Condiciones, las condiciones las tenemos todos. Entiendo bien clínicamente de dónde viene, pero condiciones tenemos todos y la inclusión creo que implica más, o sea, si la inclusión implica, se supone, que dar o atender las necesidades de cada quien como cada quien las necesita. Pues es que eso deberíamos de hacerlo de todas maneras, ¿no? O sea, Sí, con diagnóstico, sin diagnóstico. sí, sí, sí. Ahora, lo que pasa es que es eso, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a etiquetar, a ponerle nombre a las cosas. Y pues sí, o sea, nuestro cerebro funciona así, como por categorías, ¿no? Pero es que Ujú. a veces usamos etiquetas, pues no sé, muy, pues agresivas, ¿no? Justo, agresivas. Ah, mira, el otro día invitamos a unas personas a comer a la casa, ¿no? Y entonces justo estábamos hablando de la gordofobia, ¿no? Y entonces, una de nuestras invitadas dijo, es que está muy mal eso de que le digas a tu hija gordita,
Entonces yo le dije, yo a Inés le digo gordita, le digo gorda, ¿no? Y entonces ella me dice, sí, pero si Inés estuviera gorda, no le dirías así. Le digo, es que justo esa es tu gordofobia que no te estás dando cuenta que ahí está. Porque lo que está mal no es decir gordo, lo que está mal es usar esa palabra como un insulto. Claro, como si fuera algo que no está bien. Exacto, entonces tú usas la palabra gordo como algo malo, o sea, si te dicen gordo te sientes insultada. Esa es, ese es el problema de las etiquetas, ¿no? El problema no es decir, ay, ese niño está gordo, el problema es decirlo como algo despectivo, como si un niño gordo valiera menos que un niño flaco. Ahí es donde está el problema, en el valor que se le da a esas etiquetas en la sociedad, ¿no? Claro. Y eso es lo que está difícil cambiar, porque son muchos años viviendo bajo el concepto de lo que es valioso y no. Y yo sí creo que es dificilísimo educar a nuestros hijos sin todos estos juicios de por medio, ¿no? Sí, claro, es muy difícil porque si no, entonces tampoco tenemos parámetros y como dices, a nosotros nos encanta etiquetar, categorizar, como para saber qué hacer, ¿no? Como para saber cómo decidir. Entonces, todas las plantas rojas son esto, todas las plantas verdes son esto. Nos la pasamos la vida entera categorizando como para poder sobrevivir. Pero justo es esta parte como de también entender que estas etiquetas que en realidad no sirven de nada, ¿no? Porque entiendo perfecto que, bueno, habrá ciertas conductas, por ejemplo, que son transversales a de dónde vienes, de qué raza eres, de o sea, que son independientes a todas esas cosas. Habrá ciertas conductas que sí podemos unir, por ejemplo, para que sean síntomas para poder ayudar a la persona cuando la diagnostiquen. Ok, pero no puedes, lo que sí no, lo que es la parte que creo que se transfiere es el valor moral, es el juicio. Este juicio es lo que termina lastimando. O sea, este juicio es lo que sí verdaderamente creo que hace un daño tremendo y que finalmente eso es lo que va y se refleja en la interacción social de los niños, razón por la cual hay tanto bullying, ¿no? Y es como mucho más, o sea, tú puedes darte cuenta cómo es que a los niños que hacen, que son buleadores, que son bullies, realmente es como si lo hicieran como por muchísimo resentimiento. Yo esto es algo que sí les he dicho a mis hijos como muchas veces. Cuando se encuentren a alguien como este tipo de niños que les va a querer hacer daño por alguna razón y que van a quererles estar diciendo o sea, por ejemplo, justo esta parte de cantarles características de ustedes, de su cuerpo, de cómo piensan, de cómo visten, de lo que hacen, de lo que sea. Para empezar, uno, que te las digan no quiere decir que sea malo, ¿no? Como esta parte de decir, pues es que tú estás más gordito. Y, o sea, ¿y eso qué tiene de malo o qué? O sea, no tiene nada de malo. Pero sí les he hecho un énfasis, he tratado de hacerles un énfasis de estas cosas las hacen desde el dolor, o sea, no se los digo así, pero sí, ¿no? Lo hacen desde el dolor, lo hacen desde que en su casa, por ejemplo, puede ser que algo esté pasando que no les funciona, que les está haciendo daño, los presionan mucho. Esta parte, por ejemplo, en la que vivo con Andrés, ¿no? Que es el que va al fútbol y que es una cuestión tan competitiva para los niños, seguramente para las niñas futboleras también, o sea, para todo aquel que tenga este tipo de actividades deportivas es muy competitivo. Y es como un mensaje ahí ambivalente, porque eres un equipo, se supone, pero de todas maneras, en el momento en el que te puedes fregar a alguien, te lo fregas, aunque sea tu equipo. Entonces, en esta interacción que luego tienen los niños de decir, es que tú no eres bueno, y es que tú no hiciste nada, y es que tú no corriste, y es que tú no, y tú no, y tú no. Yo siempre le digo, por ejemplo, Andrés, es que, a ver, ve un poco más allá. Pobre niño, ¿verdad? Él tiene el síndrome de la mamá psicóloga. Pero bueno, ve un poco más allá. A ti no te pasa nada si eres el portero y te meten 15 goles. Nosotros no te vamos a regañar. No te vamos a regañar, no te vamos a decir,
pierdes todos tus videojuegos de la semana porque te metieron muchos goles y estabas papando moscas, ¿no? O sea, no, a ti no te va a pasar nada. Esto es para aprender y para que te diviertas y lo disfrutes y claro que mejores, pero no va a haber una consecuencia negativa, ¿no? O como él diría, ya con como me siento es suficiente consecuencia, ¿no? No. O sea, claro. Entonces, pero a lo mejor en sus casas, como los presionan mucho o como si hay todo el tiempo esta cuestión de que les están diciendo es que tienes que ser mejor y tienes que ser mejor, pues claro que te lo van a ir a decir, porque están hablando de ellos y no de ti. Y eso me funcionó mucho para que él entendiera que el que friega de un hilo o el que te trata de hacer daño está hablando de él y no de ti. Sí, eso es como que muy buena enseñanza y también como la parte de la empatía, ¿no? O sea, como que ese Claro. niño se comporta así porque también tiene una historia detrás, también algo le duele, también algo está resolviendo, ¿no? Pero fíjate que ahorita que hablaste del fútbol y todo eso, justo estaba escuchando un podcast, de la cultura tóxica del deporte en Ujú. los niños, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver nuestra sociedad y nuestra cultura con eso, fíjate. O sea, porque es todo el tiempo esta parte de competir y ser mejor y ganar, en lugar de promover la parte de trabajo en equipo, ¿no? Que ese es En el punto. donde todos jugamos un rol, todos tenemos un lugar, todo, pero incluso, o sea, es los futbolistas y Messi, ¿no? Sí. O sea, como que no los podemos poner en el mismo lugar. Entiendo, pues, que el señor está muy superdotado en sus habilidades, pero es esta parte que todos quieren ser Messi, no quieren ser futbolistas, quieren ser Messi, el Ujú. mejor, ¿no? El millonario, el que, o sea, ¿en dónde ponemos esta categoría como de eso, de que hay personas más valiosas que otras? Por lo tanto, Messi, Cristiano Ronaldo son más valiosos que todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a hacer esto? ¿No? Como de tenerle que dar jerarquías y lugares a las personas, ya sea por su físico, por sus habilidades, por su inteligencia, por su productividad, ¿no? Está muy cañón que hagamos eso todo el tiempo. Sí, porque siempre es como este dejo de abuso, ¿no? Porque son mejores por encima de los otros. Exacto. Son mejores y los otros no. No son tan buenos. Ujú. Entonces, sí, en el fútbol, bueno, claro, siempre a lo mejor un delantero o un portero siempre van a tener como muchísima más foco en ellos, pues porque sí, porque los delanteros pues casi siempre son los que meten los goles, ¿no? Porque pues el portero es evidente que siempre hay tomas cerradas en los porteros, pues, si la riegan, aparte la riegan enfrente del mundo entero. O sea, hay mundiales que pues que depende tu pase de lo que haga el portero nada más, o sea, y el equipo en general, ¿no? En fin, o sea, sí creo que hay como o sea, siempre va a ser como, te voy a enseñar cómo soy mejor por encima de ti, aunque ni siquiera sean comparables. En el Ujú. fútbol, por ejemplo, pues no puedes comparar a un delantero con un medio ni con un defensa. No son, o sea, pues no, porque no es comparable. O sea, son trabajos diferentes. Y eso también habla de la diversidad que hoy tendríamos que estar apremiando más. O sea, que no te importe lo que el otro haga, porque de todas maneras cada quien va a tener una historia distinta, ¿no? Y quiero que también pasa en ciertas profesiones. O sea, en algunas profesiones que sí son mucho más competitivas entre ellos que otras. No sé si es porque es el campo laboral, no termino como de entender por qué, pero que siempre como que siempre tenemos esta necesidad como de estar demostrando que sabemos más que el otro o que podemos más que el otro o que tengo más que el otro, o sea, todo el tiempo. Y sí, seguramente que tiene que ver con alguna parte de nuestra adaptatividad, posiblemente, como para, como si fuera algo como muy natural, como para asegurar nuestra supervivencia, ¿no? Así pensándolo como muy mamífero. Pero sí creo que obviamente nuestros constructos emocionales y también lo que hemos vivido como por generaciones, que es precisamente este bullying y precisamente este abuso de nuestros adultos responsables, muy entre comillas, las responsables, pues también va haciendo que esa sea nuestra forma de contactar. O sea, tú no puedes, no, que no podremos como educar a los niños a que destaquen en algo que son buenos, pero porque es bueno, no porque es mejor que los otros.
sino solo porque, bueno, pues tú eres bueno en matemáticas, qué buena onda. O, Pero es o, que o- o porque te hace bien, más porque bien, te ¿no? hace bien, porque te hace feliz. Exacto. O sea, porque te trae bienestar a tu vida, no porque te hace destacar de los demás, ¿no? Porque entonces es esto, es esta cultura como que egoísta, individualista, en donde tú tienes que asegurarte que tú eres mejor que los demás. ¿Por A qué? costa de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que asegurar esto Ujú, todo el tiempo? ¿No? sí. Y la otra parte del bullying, que me parece muy, muy interesante, que creo que es parte también del abuso, es que en los casos de bullying, todos los que van a terapia, todos a los niños en este caso que van a terapia, son a los que bulean. Son muy poquitos, o en tu experiencia, cuando yo trabajé con niños, nunca jamás me llegó un niño bully, ¿eh? Nunca, nunca me llegó un niño bully, me llegaban los buleados, pero jamás me llegó un niño que hiciera bullying. Y si tú ves a los papás y tú ves las estructuras familiares de los niños que hacen estas cosas, pues como que sí hay cosas que comparten, sí hay cosas que se repiten, entre ellas el decir, ay, pero pues eso no es bullying, Ujú. eso es, pues es que hoy no aguanta nada. Pero es que mi hijo, pues es que, pues él es, pues es más inteligente para decirles cosas, ¿no te parece? De hecho, creo que podemos pensar que un niño que bulea es más funcional que un niño buleado, Ujú. ¿no? O sea, como adultos, pues como que no, yo prefiero que sea el buleador a que lo bulen. Siempre se dice Siempre eso, yo dicen lo eso. he escuchado muchísimo, ¿no? No, tú pégales, tú defiéndete, tú no te dejes, ¿no? Entonces, sí otra vez está esta parte como de que el niño que o no se quiere o no puede defenderse, es como que menos, ¿no? Como que menos adaptativo o menos sano o Funcional, menos ajá. funcional, ¿no? Así lo vemos. Menos fuerte incluso. Ajá, exacto. Y pues no, o sea, no es cierto, ¿no? En realidad, los niños que bulean traen un chorro de problemas normalmente, ¿no? Un Claro. chorro de problemas emocionales, o sea, no la están pasando bien, Sí, igual que no, el no buleado. bulean y se siente chido. O sea, no. No. O sea, bulean porque esa es la necesidad que tienen. Sí, es una estrategia de supervivencia también, ¿no? O sea, justo esta parte de, pues, en lugar de que a mí me molesten, mejor yo molesto, ¿no? Mi esposo siempre cuenta esta historia de que, o sea, que su papá un día se sentó con él y le dijo: "Mira, hijo, ¿quién es el niño, más temido de tu escuela?". No, pues que fulanito. Okey, bueno, yo te voy a dar 50 pesos. Mañana vas a llegar con fulanito y le vas a decir que tú le invitas el lunch y te vas a hacer su amigo. Entonces mi esposo cuenta cómo, pues, se hizo amigo del buleador de la escuela, porque él no tenía las capacidades como para defenderse, pero era supervivencia, ¿me explico? O sea, era, hazte amigo de ese para que a ti nadie te haga nada. Y mi esposo dice eso, y claro que nadie me hacía nada, porque todo el mundo, yo era amigo del buleador y todo el mundo le tenía miedo. Entonces, es un sistema que se crea en las escuelas que es para sobrevivir. Y ahí está la base de la corrupción. Perdón, suegro, remonte. Es la base de la corrupción. Entonces yo voy y te pago para que conmigo no te metas. Sí, exacto. O sea, pues sí, básicamente fue como comprar una amistad, ¿no? Claro. Entiendo que mi suegro estaba haciendo lo mejor que podía con su hijo en ese momento, no lo juzgo. Sin embargo, tienes razón, es toda una construcción social, ¿no? O sea, como de, porque también tenemos esa imagen, ¿no? Como de que aquí le va bien al que tiene dinero. Bueno, lo hemos visto en nuestros chats de los juicios de las mamás con los papás. El que tiene la lana es el que gana. Sí, claro, ¿no? El que tiene lana es el que gana, el más fuerte, el que más nacos albures dice es el más chido.
O sea, es así como, pues que vivimos en el mundo del revés, ¿no? ¿Cuántos capítulos hemos hecho? Y hoy que es el fin de nuestra temporada, ustedes scrolleen entre todos los capítulos. ¿Cuántas veces hemos sentido que vivimos en el mundo del revés? O sea, en esta parte tanto del abuso como de todas las cosas que les enseñamos a los niños que es al revés. No, Vamos no es a ver qué es el el mundo rey, del es el revés. rey. Ay, Chabelo. No, él no pasó a la final. Y en cambio Silvia Pinal ahí sigue la pobre. En la final. Ah. Ay, el reino del revés. Entonces, o sea, sí, de verdad que sí, Chabelo tenía razón. Sí, vivimos en el reino del revés. O sea, aquí el que más daño hace es el más fregón. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a observar el discurso que tenemos con nuestros hijos. Y aunque sea chistoso, en nuestra mini mente de adultos, pues no es chistoso. Y yo veo que hay cosas que ya no están normalizadas, precisamente. Creo que ya les había contado esto, pero se los voy a volver a contar, no me importa. Un día llevamos a los niños al circo, así, al circo X, si ya les había contado. Al Y circo de sale, Ataide, hermanos, ándale, ¿no? justo a la Taide. Y salían, y todas las bromas que hacían eran de abuso. O sea, ponían una mini obra de teatro en donde el payaso era como el esposo de una del público, pero la del público le ponía el cuerno y entonces el payaso la mataba. O sea, háganme el favor. Y luego el maestro de ceremonias del circo le decía al payaso, toda la función le dijo que era un tarado y lo quería despedir todo el tiempo, y te voy a despedir y ya vete y no sé qué, y la gente como que pues, se atacaba de risa. Los papás se atacaban de risa. Los niños no tenían ni idea de qué era lo que estaba pasando. O sea, a mis hijos no les dio risa, a mis hijos les dio muchísima angustia, pensaron que se habían matado a la señora y yo decía, o sea, por eso el circo está muriendo, ¿o qué? ¿No? O sea, ahora entiendo por qué sí la mejor parte de los circos eran los animales, porque son los que no hacen estas estupideces, ¿no? Y luego también, o sea, mis hijos empezaron a llorar cuando querían correr al payasito, ¿no? Y sufrieron muchísimo. Entonces dije, wow, o sea, y claro, mi marido estaba en el suelo de la risa. Y mis hijos con cara de no, pues no entiendo por Les qué da el risa, ¿no? abuso no es chistoso. O sea, no es chistoso que te quieran correr de tu trabajo cuando el payasito está tan bonito. Eso era lo que me decían. Entonces, ese es el mundo al revés, ¿no? Es esta parte de no, la miseria, o sea, últimamente me ha salido muchas veces esta frase de, si tú eres el único que se ríe del chiste, es que no fue chistoso. O sea, si tu chiste va a hacerle daño a alguien o va a evidenciar a alguien en una de sus supuestas fallas, entonces no es chistoso. Esa parte también del humor, pues no puede seguir siendo chistoso. Y también quiero preguntar otra cosa como para tener como datos como muy específicos. ¿Qué piensas? Porque yo lo vivo mucho, de este tipo de interacciones entre los niños que van y se pelean, aunque sean amigos. Van, se pelean, se terminan diciendo cosas feas. Ya deja tú si se pegan o no se pegan. Se terminan diciendo como cosas feitas y que sí apartan a uno, que sí aíslan a uno, que abren a uno básicamente. Y cuando llegan los otros como a decirles a las mamás, entonces las mamás dicen, bueno, pues arréglense ustedes. Son cosas de niños, arréglense ustedes. O sea, entiendo que hay ciertas cosas que sí se tienen que Mírame. arreglar ellos. Sí, ojito de Mariana, ojito de nuestra amiga Mariana. O sea, sí hay ciertas cosas que se tienen que arreglar, pero es que no lo soporto. Es que hay veces que me parece que ya no es chistoso y que sí te tienes que parar a decirle a tu hijo, oye, ya deja de molestarlo. Es que van 15 veces que me viene a decir tu amigo que lo dejes de molestar, ya no digas eso. O sea, porque sí me parece que eso es un poco más de límites. ¿Qué tanto tiene que ver el bullying con los límites? No, pues todo tiene que ver el bullying con los límites, ¿no? Y justamente es que vivimos en una sociedad donde no sabemos poner límites. Yo no sabes cómo he trabajado con las mamás esa parte de que, a ver, es que poner un límite no significa ponerte como chango, ¿no? Poner límites no significa, gritar, insultar, este, Castigar. castigar, hacer menos al otro, no.
no tiene nada que ver con eso, ¿no? Poner límites es simplemente decir, no, esto no se hace. Y eso nos falta muchísimo a las mamás y a los papás de hoy en día, saber poner límites, pero límites asertivos, no límites punitivos, ¿no? Porque O una que de les las ponen un reglas, cuatro. ¿o qué qué? O poner límites de los que parece que te ponen para que caigas. O sea, Ah, sí, ponerles un 4 a los niños. Eso sí, tampoco es poner un límite. tampoco. Porque además una de las reglas del bullying es lo que yo vivo en pasivo, lo voy y lo actúo. ¿Y eso qué significa? La agresión que yo vivo en mi casa, voy y la actúo en un lugar en donde la puedo Poner ejercer. en acción. Ujú. Como yo no puedo defenderme de mis papás porque son más grandes que yo, y entonces si ellos me pegan, yo no puedo pegarles de regreso. Entonces, ese enojo y esa agresión que recibo, voy y la ejerzo en un lugar donde sí la puedo ejercer, con alguien más pequeño que yo, con alguien más vulnerable que yo. Es una regla, lo hemos visto muchísimo. Entonces, pues eso es otra vez, si tú ejerces esos límites con tu hijo de esta manera, tu hijo lo único que va a pasar es que no va a aprender, bueno, no va a aprender el mensaje, va a aprender a pegar, Claro, a agredir, a castigar, a someter, ¿no? Eso a es lo que va a aislar. aprender en realidad. Es como estas condicionantes que yo oigo que se ponen, a veces más, yo lo he oído más en niñas que en niños, Sí, pero que oigo así de, es que entonces ya no vas a ser mi amiga. Si no me prestas esto, si no haces esto, si no traes esto, ya no vas a ser mi amiga. Y estas condicionantes que vamos poniendo como, y que seguramente pues también, o sea, y entiendo perfectamente y me uno a todas las mamás del mundo, que llega un punto en el que ya lo dijiste, ya pagaste la tele, ya fuiste, ya hiciste el límite claro, más claro, ultra claro, hasta que terminas gritando, y que entonces empiezan a salir todas las condiciones y todas las amenazas. Bueno, entonces, pues ya, o sea, esta es la última vez y si no me haces caso, pues entonces te voy a quitar esto. Y si no me haces caso, entonces jamás en la vida vas a volver a ver la luz del día. O sea, luego hasta ya ni se te ocurre con qué amenazarlos, ¿no? Es la verdad. O sea, sí, sí, o sea, yo de repente oigo a misa ya como harto, ¿no? Y entonces ya es así de, es que si no lo haces, pues nunca jamás vas a, no sé, algo nunca jamás volverás a hacer. O sea, ya, yo así como ya ni siquiera sé qué, pero sí, algo nunca va a volverte a pasar. ¿No? sí, y hay niños que los castigan tanto que ya dicen, ay, ya, me vale, Sí, ¿no? claro, ya me vale. O sea, al fin que, o ni es cierto, o si es cierto, pues ya también me tienen sin cuidado. Sí, ya. Ya, ándale, sí, quítame mi videojuego, ándale, ya te lo doy yo, ¿no? Claro, entonces entiendo por qué lo condicionamos, pero bueno, pues justo así es como va y se cuela en los niños. Y entonces, pues no, si no me vas a dar de tu lunch, si no me das de tus papas, si no me regalas tu muñeca, pues entonces ya no voy a ser tu amiga, porque Sí. lo condicionamos. Ahora, para mí uno de los mensajes más importantes del bullying es las campañas de anti-bullying de las escuelas, ¿en dónde se hacen? Dentro Con de los las niños. escuelas, con los niños. No, no No, van a señor. servir, van a seguir sin funcionar como ha estado pasando. Las campañas anti-bullying se tienen que hacer con los padres de familia. Y mientras no se hagan las campañas anti-bullying con los padres de familia, vamos a seguir teniendo bullying en las escuelas. Por Se supuesto. acabó, lo dije. Sí, sí. O sea, hay que hacer conciencia de que los responsables del bullying somos nosotros. Si tú tienes un hijo que van 70 veces que te dicen en la escuela que molesta, que no sigue las reglas, que está diciéndole a los compañeritos, les empuja, no los deja entrar, que aliena, que separa. Bueno, es que ya date cuenta, o sea, amiga, date cuenta. Acepta que hay algo que estás haciendo que no está bien. Y luego también escuchamos a todas estas mamás y papás que dicen, pues es que en nuestra casa no pasa nada. Bueno, pues lo que no se habla se actúa nuevamente por tercer capítulo consecutivo. Si hay una agresión pasiva en la casa entre los papás de los que nadie habla, pero se hacen jeta silenciosa, bueno, pues los niños van, lo pescan y lo ponen en palabras para que a los papás les quede un poquito más claro. O sea, Sí, todas yo las que tú le cobras a mi papá, yo voy y se las cobro a mis amigas de la escuela. no sabes la cantidad de casos cuando yo veía niños que me tocaron que la
es que aquí no, o sea, todo está bien, ¿no? Y después de 6 meses de terapia, resultaba que no estaba todo ni tan bien, fíjate. Se Sí. divorciaban, se separaban, pero se agarraron del chongo, pero y entonces, ¿no? Que tienes toda la razón, o sea, hay veces que el niño es el que destapa toda la cochinada que hay en la dinámica familiar. Siempre hay un chivito expiatorio y por lo general van a ser los más transparentes, ¿no? Los que puedan poner en acciones toda la dinámica familiar, pues van a ser casi siempre los que tengan más habilidades y mucha menos resistencia para ponerlo. Entonces, como también no puedes ir por la vida diciendo y lavando tu ropa sucia fuera de tu casa. No puede uno ir por la vida oreando todos sus problemas y entonces tú no vas a llegar a una fiesta infantil a decir, ay, no es que no soporto a mi marido. O bueno, sí lo dices, pero lo dices cuando es en broma. Pero si un día en realidad, de verdad estás muy enojada, de verdad traes una broncototota, entonces no vas a llegar a soltarlo tan fácil en forma de reel de Instagram, ¿no? No, entonces ahí sí te lo vas a callar. Y toda esa tensión, pues por supuesto que lo va a sintomatizar el más chiquito de la casa. Entonces, Correcto. el bullying es algo que es familiar y generacional. Sí, Generacional y que no podemos seguirlo normalizando. O sea, si hay este tipo de problemas, entonces no solo tenemos que cubrir a los buleados, por el amor de Dios, gente, deje de hacer eso. O sea, cuando hay un problema de bullying en la escuela, si alguna escuela nos oye, no, o sea, dejen de mandar a los buleados a terapia. Sí tiene que haber una consecuencia y no para el niño, para los papás del niño, porque cuando tú trabajas con alguien que ejerció, por ejemplo, mucho bullying cuando eran chiquitos, gente, por ejemplo, ya de nuestra edad, la realidad es que debajo de ese niño duro y como agresivo o niña despiadada o lo que sea que hayan hecho, debajo hay niños, hay una persona que está súper vulnerable, que tuvo que hacer esas cosas para protegerse del medio de su casa, de donde vive, lo que sea, pero se tenía que proteger y siente muy, muy insegura en el sentido en el que pues no sabían, en realidad su inseguridad venía de que no sabían si iban a sobrevivir esto, ¿no? Entonces, o sea, esta parte es bien importante porque sí se protegen de algo, sí están agrediendo a los demás antes de que este daño que están viviendo se los coma vivos a ellos. Entonces, y hagamos. otra vez, como que el problema no es de un solo niño o de 2 niños, sino de toda la dinámica grupal, ¿no? Porque no solamente está el bulliado y el bulliador, sino que también está el cómplice Y el observador, y el observador y, o sea, cada niño juega su rol. Entonces, definitivamente lo que hay que solucionar ahí es la dinámica. O sea, no es un niño el problema, son es todos. son todos, ¿no? O sea, es todo el grupo. Entonces, creo que pocas veces se está abordando de esta manera y definitivamente, o sea, si yo trabajara en las escuelas en el bullying, en las campañas anti-bullying, haría las cosas muy distintas a como las están haciendo actualmente, la verdad. Pero nadie me ha preguntado, ¿verdad? Sí, no, no, ni a mí. Ni a mí tampoco nos han preguntado, pero ya saben dónde pueden contactarnos escuelas que tienen problemas de bullying. Y la realidad es que hay escuelas, por ejemplo, que también se sabe que hay problemas de bullying y cuando tú vas a pedir informes, obvio no te dicen, mira, sí tenemos problemas de bullying. O sea, tú también todo queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Hasta queremos que en ninguna escuela hacer conciencia de que hay bullying, los profesores no quieren aceptar la responsabilidad de que hay bullying, los papás tampoco. Bueno, entonces, ¿quién? Los buleados. Los buleados son los que van a terapia. Ah, no, pues es que no puede seguir así. Pues sí, otra vez es esta parte de los chivos expiatorios, ¿no? Sí, ¿no? Y de que tú eres, o sea, el buleado es el que tiene que solucionar su vida para acomodarse muy a gusto y para sanar el bullying que le hacen. Ah, qué caray. O sea, es como cuando te tienes que disculpar porque tu reacción lastimó al otro cuando el otro fue el que te agredió. Ay, perdón por haberme enojado cuando me mentaste la madre. Ah, no. Pues, ¿cómo? Así Pues que bueno, seamos realistas. El bullying es un problema adulto, no es un problema de los niños. No son los niños de hoy ni los contenidos que ven. Somos los adultos. exactamente.
La sociedad en sí, ¿no? La sociedad. El patriarcado. Definitivo, definitivo. Bueno, un gusto que nos hayan escuchado toda esta temporada. De verdad se los agradecemos un montón a cada uno de ustedes que escucha nuestros episodios semana con semana. Y pues ya veremos, ¿no? Si regresamos con nuevos episodios, nuevo contenido. Llame ya. Nuevos temas, nuevas cosas. Muchas gracias por toda esta temporada. Regresaremos una vez que se haya acabado el verano y volvamos a ser unas adultas funcionales sin niños trepados en nuestras cabezas. Bueno, pues hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, disfruten, incomódense y nos vemos cuando esto regrese. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.